Bienvenido a Rompe con las Ventas, el podcast donde exploramos la psicología invisible que define si una venta se cierra o se pierde. Aquí no hablamos de scripts ni de presión, hablamos de mentalidad, diagnóstico y decisiones reales. Soy Rodrigo Ibáñez y esto es Rompe con las Ventas. Imagínense salir de una junta de estas juntas que son súper cruciales. Ajá. Y de repente cierran la puerta de la sala, respiran hondo y piensan con una frustración tremenda, híjole, pude haber cerrado esa venta. Uy, sí, es una sensación espantosa. Es exactamente como tener, la respuesta perfecta para un examen justo en el instante en que ya entregaste la hoja al maestro. O sea, la oportunidad ya pasó y el arrepentimiento se queda ahí. Totalmente. Y lo más común, fíjate, cuando alguien enfrenta este escenario en el mundo profesional, es que la mente busque culpables externos, ¿no? Sí, claro, siempre es culpa de algo más. Exacto. Se asume que, no sé, que falló el argumento, que el precio de plano no era el correcto, o que la persona del otro lado de la mesa simplemente amaneció de mal humor. Y esa tendencia a culpar a la mecánica externa es lo que mantiene a muchísimos profesionales súper estancados. Ajá. Se sumergen en libros o toman cursos buscando, digamos, la frase mágica o la técnica definitiva para rebatir objeciones, pero sin darse cuenta de que el problema real ocurrió mucho antes de que se presentara esa primera objeción. Sí, mucho antes de abrir la boca. Exactamente. De hecho, el material que estamos analizando a fondo hoy plantea que todo ese enfoque tradicional está completamente equivocado. Y justo por eso esta inmersión de hoy me parece tan urgente para quienes nos escuchan. Porque tenemos sobre la mesa una presentación sumamente reveladora. Es de Rodrigo Ibáñez, que mucha gente lo conoce por su plataforma Rompe con las Ventas. Sí, un enfoque súper disruptivo. Muy. Y el documento se titula La psicología invisible que sabotea tus resultados. Y, bueno, la misión aquí no es dar un repaso a las típicas técnicas de cierre anticuadas de los años 90. No, para nada. El objetivo es desmenuzar las verdaderas barreras psicológicas, esas barreras ocultas que destruyen los negocios, para entender cómo un profesional puede dejar atrás ese estado de constante presión y transitar hacia uno de absoluta claridad. Que es el cambio fundamental. Exacto. Y para arrancar, hay una premisa central en este documento que, rompe con cualquier esquema tradicional. Y la cita es, la venta se pierde en los 30 segundos antes de tocar la puerta. Wow. Esa frase es literalmente el cimiento de todo nuestro análisis de hoy. Sí. Porque si lo pensamos detenidamente, suena casi esotérico, ¿no? Como una especie de truco mental. O sea, ¿cómo es posible perder una oportunidad antes de decir siquiera la primera palabra? Suena ilógico al principio. Ajá, pero para entender la mecánica de esto, el material nos pide dejar de mirar la reunión en sí misma y poner una lupa sobre lo que sucede dentro de la mente de la persona justo en ese lapso previo. En esos 30 segundos. Exacto. En la sala de espera o, antes de conectarse a la videollamada. Ahí opera un ciclo psicológico implacable que el autor llama la alquimia del ser. La alquimia del ser, órale, suena a algo que sucede en cadena y que no se puede detener una vez que arranca, ¿no? Es un engranaje perfecto, ¿eh? Y es secuencial. Comienza siempre con un pensamiento. Ok. Ese pensamiento, sin importar cuál sea, detona de manera automática una emoción en el cuerpo. Ajá. Esa emoción es la que dicta el comportamiento de la persona frente al cliente. Y finalmente, es ese comportamiento el que produce un resultado. Entonces es pensamiento, emoción, comportamiento, resultado. Es inevitable. Pensamiento, emoción, comportamiento y resultado. Entonces, si rastreamos el resultado fallido hasta su origen, todo empieza con lo que la presentación cataloga como, y cito, pensamientos basura. Exacto, los pensamientos basura. Y el texto enumera estas ideas fugaces que cruzan por la mente antes de la junta. Son frases como, ojalá me compre, no quiero presionarlo, seguro este servicio se le hace caro, a ver si se da, o ojalá esté interesado. Sí, clásicas. O sea, hace cuenta que es como si hubiera un virus informático corriendo en segundo plano. Tienes un software excelente preparado para la junta, que sería el conocimiento técnico del profesional, ¿no? Claro. Y se busca un archivo final impecable, que es el cierre del trato. Pero este virus, altera el código base del sistema antes de que alguien siquiera teclee la primera instrucción. Ándale, me encanta esa analogía.
Y siguiendo con la lógica del virus, lo destructivo es que opera de manera invisible para quien lo porta. Sin embargo, los efectos en el sistema son evidentes. Sí, se notan luego, luego. Ahora, hay una duda genuina que surge al leer esa lista, y es sobre la naturaleza de esos pensamientos, porque frases como «ojalá me compre» o «a ver si se da», pues podrían interpretarse simplemente como tener esperanza, Pues sí. o como un optimismo natural antes de un reto importante, ¿no crees? Es que, claro, cualquiera pensaría que entrar a una reunión cruzando los dedos y diciendo «ojalá que sí se cierre» es tener una actitud positiva, como de buena vibra. Exacto, pero si analizamos la psicología profunda detrás de esa frase, Rodrigo nos muestra que no hay nada de optimismo ahí. Lo que grita un ojalá me compre es una necesidad absoluta. Ah, claro. Revela una postura de dependencia frente al resultado. O sea, cuando el pensamiento inicial está anclado en la urgencia de, digamos, cobrar una comisión o en la necesidad de ser validado por el cliente, la emoción que se enciende en ese ciclo de la alquimia del ser no es entusiasmo, No. es ansiedad pura. Es una sensación de inferioridad porque entras a la sala sintiendo que la otra persona tiene algo que tú necesitas desesperadamente. Híjole, eso es fuertísimo. Y si la emoción base es la ansiedad y la inferioridad, pues el comportamiento resultante, siguiendo el ciclo, no va a ser el de un experto consultón, sino el de alguien sumiso. Totalmente sumiso. Se empieza a notar, no sé, en el lenguaje corporal, en el tono de voz, en esa urgencia por agradar al cliente. Sí, te vuelves completamente reactivo. El profesional empieza a hablar demasiado para llenar los silencios. Uy, sí, el típico que no para de hablar. Ajá, y regala información técnica sin ton ni son, ofrece descuentos antes de que siquiera se los pidan y sobre todo evita hacer preguntas difíciles por miedo a incomodar y arruinar la oportunidad. Claro, no quieres mover el barco. Exacto. Y cuando el comportamiento es sumiso y ansioso, el resultado lógico es el sabotaje. El cliente percibe esa necesidad, o sea, los seres humanos estamos programados evolutivamente para detectar la inseguridad en otros. Sí, se huele. Se huele el miedo. Por eso la venta ya estaba muerta 30 segundos antes. El pensamiento inicial decretó un comportamiento débil. O sea, es como entrar a una carrera de autos con el motor desvielado desde la línea de salida y fingir que vas a ganar. El choque es inminente. Así tal cual. Y esto conecta con una imagen muy gráfica que expone la fuente. Una vez que el comportamiento de sumisión entra en acción, la reacción de la otra persona es un eco perfecto. O sea, el prospecto responde con su propia basura. Ajá. El material muestra una ilustración de un bote de lámina atiborrado de notas adhesivas arrugadas. Si el asesor entra con pensamientos basura, el prospecto le regresa frases basura. Es un mecanismo de defensa instintivo, fíjate. Cuando el cliente percibe a alguien desesperado por convencerlo, levanta un muro de excusas amables pero que son impenetrables. Y el repertorio del bote de basura lo conocemos de memoria, todos los que hemos estado ahí. Uy, sí. Son frases como, déjame pensarlo, ahorita no tengo presupuesto, mándame toda la presentación por correo y yo la reviso con calma. Clásica. Sí, o lo voy a rebotar con mi socio. Ahorita no es un buen trimestre. O el letal, de plano, estoy evaluando otras 3 opciones, yo te aviso. El famoso yo te aviso que nunca avisan. Nunca. Son respuestas que dejan a la persona que intenta cerrar el trato en una especie de limbo agónico, esperando una llamada que no va a llegar. Y ese limbo ocurre por lo que Rodrigo Ibáñez define como el error del asesor. Aquí es donde el análisis establece un contraste que de verdad cambia las reglas del juego por completo. A ver, La distinción es muy clara. El asesor promedio intenta convencer. ok. El asesor de alto nivel diagnostica. Convencer contra diagnosticar. Esto sí amerita detenernos un poco. Porque intentar convencer parece ser la definición misma de lo que el mundo corporativo entiende por vender, ¿no? Exactamente, pero cuando la estrategia es convencer, asumes toda la carga de la prueba. El profesional opera desde la obligación de justificar por qué su producto o servicio vale la pena. Y vuelves a la posición de sumisión. Volvemos al comportamiento sumiso, sí. Y mira, el material comparte una anécdota interesantísima catalogada como historia real. A ver, cuéntanos. Relata una competencia por una cuenta grande, donde varios asesores pasaron a presentar. La mayoría desplegó estas presentaciones deslumbrantes, ya sabes, hablando de su infraestructura, de los beneficios de sus productos, de lo innovadora que era su empresa. El típico show corporativo. Ajá.
Pero el enfoque de alto nivel, el del asesor que finalmente ganó la cuenta, fue diametralmente opuesto. Esta persona entró a la sala y no habló del producto en absoluto. Nada. Nada. Se limitó única y exclusivamente a hacer preguntas. Ok, ahí es donde la intuición choca con la metodología. O sea, poniéndonos en los zapatos de alguien que está en esa situación. Sí. Si un director de empresa agenda una hora para escuchar una propuesta, en teoría es porque quiere conocer qué se le está ofreciendo. Si el profesional llega, no muestra su catálogo, no habla de los beneficios maravillosos de su solución y no intenta convencer, pues, de qué se habla durante 60 minutos sin que la reunión parezca una pérdida de tiempo. Es una excelente pregunta. Y esa paradoja es precisamente la frontera hacia las ventas de alto valor. La respuesta es que no se habla del producto, se habla del problema. Del problema. ¿Sí? Un asesor de élite entiende profundamente que a nadie le interesa comprar un producto per se. O sea, lo que la gente busca desesperadamente es resolver una situación compleja o evitar un dolor inminente. Y aquí entra el concepto que el texto denomina el momento de ruptura. El momento de ruptura. Esto sugiere que hay un punto de quiebre en la dinámica tradicional, ¿no? Lo hay totalmente. La lección fundamental es que las ventas grandes, o lo que el documento llama ventas millonarias, no se persiguen, se provocan. Se provocan. No nacen de un discurso persuasivo brillante, nacen de mostrar el riesgo real. O sea, cuando el asesor hace preguntas súper incisivas y quirúrgicas sobre el problema de la empresa, empieza a destapar grietas y riesgos financieros que el propio cliente pues ni siquiera había notado. Claro, lo haces evidente. Exacto. Al dimensionar lo que pasaría si deciden no tomar acción, la necesidad de comprar se vuelve evidente sin que nadie haya tenido que vender nada. Fíjate que una analogía de la vida diaria aterriza esto a la perfección, si pensamos en la dinámica de un cirujano. A ver. Imagínense tener un dolor crónico en la rodilla y acudir a una clínica. Si los atiende un cirujano promedio, que opera bajo el viejo paradigma de convencer, pues los sentaría en su consultorio y empezaría a hablarles de que su bisturí es de titanio alemán, que su quirófano tiene iluminación LED de última generación y que el hilo de sutura es imperceptible. O sea, trataría de deslumbrar con las características de su producto. Lo cual, irónicamente, generaría una desconfianza brutal. O sea, el paciente no quiere saber del titanio, quiere saber si va a volver a caminar sin dolor. Exacto. La respuesta natural ante ese cirujano merolico sería salir huyendo de la clínica. Pero, un cirujano de alto nivel hace lo opuesto. Entra al consultorio, no menciona el quirófano ni una sola vez, hace preguntas específicas, evalúa el rango de movimiento, revisa las radiografías en absoluto silencio y diagnostica. ¡Claro! Luego, voltea y te muestra el riesgo real. Te dice, mira, si no reparamos este ligamento en los próximos 3 meses, el roce continuo va a destrozar el cartílago y en 2 años la única opción será una prótesis total de rodilla. ¡Boom! Y en ese preciso instante, la venta de la cirugía se provoca sola. Totalmente sola. El doctor no tuvo que ofrecer un 2x1, ni rogar por el cierre. El diagnóstico profundo y el riesgo revelado hicieron todo el trabajo pesado. Grados. Sí, cambia por completo. El profesional deja de ser un proveedor necesitado que anda pidiendo unos minutos de atención y se transforma en una autoridad indispensable. Su estatus se eleva. La persona que está sentada del otro lado ya no percibe que le quieren sacar dinero, percibe que la están rescatando de una crisis inminente. Y así pues la presión desaparece de la ecuación. Ahora, la teoría de convertirse en este cirujano del diagnóstico suena impecable. Pero, pues, la ejecución en la vida real es otra historia. Sí, requiere práctica. Porque una conversación de negocios puede desviarse súper fácilmente. Es muy sencillo empezar haciendo preguntas y de pronto pues terminar en una plática superficial sobre el clima o recaer en el viejo hábito de listar los beneficios de tu empresa. Pasa todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se estructura metodológicamente esta plática para no perder el control ni este estatus de autoridad? Pues mira, para blindar la interacción contra esas desviaciones, el material profundiza en una estructura llamada el mapa MDR, que significa Metodología de Decisión Real. MDR, ok. Y este mapa no es, digamos, un guión fijo que te aprendes de memoria, sino un camino aplicado a equipos comerciales que lleva a la otra parte por 3 fases psicológicas indispensables, que son confusión, claridad
y decisión. Confusión, claridad y decisión. Ok, vamos a desmenuzar cada fase para entender el mecanismo interno. ¿Cómo funciona la primera etapa, la confusión? Y sobre todo, a ver, ¿por qué alguien querría que su cliente empiece confundido? Es que la realidad es que el cliente casi siempre llega confundido aunque no lo sepa. O sea, cree que sabe cuál es su problema, pero suele estar viendo solo el síntoma superficial. Ah, ya. Pero antes de explorar eso, el mapa MDR exige establecer un contrato previo. Esto es, fijar las reglas desde el primer minuto. Un profesional de alto nivel inicia diciendo algo como, nuestro objetivo en estos 40 minutos es entender si realmente podemos ayudarles. Al final de la reunión decidiremos juntos si hace sentido dar un siguiente paso o si lo mejor es detenernos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Órale. O sea, desde el segundo 1 se desactiva la alarma de «me van a intentar vender algo a la fuerza» y se establece como un terreno súper neutral. Exacto. Bajas las defensas. Y una vez con ese permiso, se entra a desentrañar la confusión usando una herramienta que el material llama el ciclo PEP. Sí, el ciclo PEP. Son las iniciales de pregunta, espacio, profundiza. ¿Ok? Y esta es la técnica del cirujano en acción. Haz de cuenta. Supongamos que la persona dice, necesitamos un software nuevo porque nuestro equipo es muy lento. En lugar de saltar y decir, yo tengo el software perfecto, el asesor inicia el ciclo PEP. Primero, la pregunta, ¿a qué te refieres exactamente con lento? Ajá. Luego viene el espacio, que es crucial. El espacio es hacer silencio, ¿verdad? Sí, Y el silencio es algo que, híjole, aterra a la mayoría de la gente en una junta. nos aterra porque socialmente estamos condicionados a llenar los huecos, ¿no? Nos sentimos incómodos. Sí, te da ansiedad que nadie hable. Pero metodológicamente, el espacio transfiere la presión de responder al otro lado. O sea, cuando el asesor hace la pregunta y guarda un silencio absoluto, de digamos 3 o 4 segundos, obliga a la contraparte a reflexionar y elaborar. Claro, lo fuerzas a hablar. Y la respuesta suele revelar algo más profundo. Te dicen, bueno, es lento porque tenemos que recapturar datos manualmente en 3 sistemas distintos. Y ahí entra la tercera letra del ciclo, profundiza. ¿Qué le preguntas ahí? Le dices, ¿y cuánto tiempo les toma esa recaptura manual cada semana? Y al repetir este ciclo PEP, la cortina de humo desaparece y el problema real queda totalmente al descubierto. Wow. Lo cual nos permite transitar orgánicamente a la segunda fase del mapa MDR, que es la claridad. Ya se escarbó en el problema, ahora hay que darle forma. Y para esto, la metodología introduce otro acrónimo, que es DES, que significa dolor, estatus y seguridad. Así es, DES, porque una vez que el ciclo PEP reveló los hechos, el esquema DES ancla esos hechos a la psicología de quien toma la decisión. Se explora el dolor específico que esa ineficiencia está causando. Ajá. Luego se indaga cómo ese dolor amenaza su estatus. Por ejemplo, haz de cuenta, si los datos tardan semanas en procesarse, el estatus del director frente a la junta directiva está en riesgo. O sea, su reputación está en juego. Claro, lo pueden correr. Exacto. Y finalmente se averigua qué necesita esa persona para recuperar la seguridad en su posición. O sea, es llevar un problema puramente técnico a un plano altamente personal y corporativo. Pero entiendo que la fase de claridad no termina ahí. El mapa indica que después del DES hay que cuantificar. Cuantificar es el golpe de realidad. Es ponerle un número duro al dolor. A ver, danos un ejemplo. Si la recaptura manual toma horas, el asesor de alto nivel pregunta, oye, ¿y cuánto dinero en horas hombre y en errores de captura están perdiendo al mes por no tener esto resuelto? Ay, duele de escucharlo. Sí, y cuando la propia persona hace el cálculo en su cabeza y responde, pues estamos perdiendo 500,000 pesos mensuales, la claridad es absoluta. Ya no es una queja vaga. Es un hoyo negro financiero. Exacto. Y ahí el asesor hace entonces una síntesis, resumiendo todo lo expuesto para asegurar que ambos están viendo la misma radiografía catastrófica. Y con esa radiografía cuantificada, el problema es tan, pero tan evidente que el peso de la reunión cambia. Y así se llega a la tercera y última fase, la decisión. Ajá. El material muestra que tras presentar las opciones de solución, el objetivo supremo de la reunión no es conseguir una firma inmediata,
sino llegar a lo que llama la decisión binaria, que es sí o no. Exacto, un sí o un no. Y aquí quiero hacer una reflexión, fíjate, porque esto es un choque frontal contra todo lo que se enseña tradicionalmente en el mundo de los negocios. Obtener un no rotundo y directo es catalogado aquí como un éxito de la metodología. Y aceptar un no parece ir en contra del instinto de, luchar por la venta hasta el último aliento, ¿no? Es profundamente contraintuitivo, sí, pero encierra la verdadera libertad de un profesional. Hay que entender por qué un no es infinitamente superior a terminar naufragando en las frases basuras de las que hablábamos al principio. Claro. O sea, el déjame pensarlo o mándame información para revisarla en unas semanas es una no decisión. Es un espejismo de interés que solo sirve para robarte energía. Sí, te deja atorado. Y obliga al profesional a hacer seguimientos inútiles, a mandar correos que, la verdad, nadie contesta, y lo mantiene atado emocionalmente a un hilo de falsa esperanza que contamina toda su agenda. Sí. Un prospecto que dice tal vez es como un parásito en el calendario. O sea, consume tiempo, recursos mentales y al final casi nunca se convierte en negocio real. Exactamente. En cambio, un no binario, y claro, fundamentado en, digamos, la falta de presupuesto real o en que de plano no hay un encaje adecuado tras diagnosticar, pues cierra el expediente al instante. Ya, a otra cosa mariposa. Sí, respeta el tiempo de ambas partes. Demuestra que quien dirige la reunión es un experto con alta autoestima profesional, alguien que prefiere la crudeza de una verdad incómoda sobre la cortesía de una mentira evasiva. Qué fuerte y qué cierto. El fin último del mapa MDR no es acorralar a alguien en una esquina para que compre bajo coacción, es guiar su mente desde la neblina de la confusión hasta una claridad tan pura que las únicas dos vías racionales sean o resolvemos este problema juntos o no lo hacemos. Y ambas están bien. Es una postura que, le devuelve muchísima dignidad a la interacción. No se trata de forzar voluntades, sino de ayudar a tomar decisiones ejecutivas con información real. Totalmente. Y si recopilamos la esencia de todo lo que se ha puesto sobre la mesa hoy a través de este análisis de las ideas de Rodrigo Ibáñez, pues la gran lección es evidente para quienes nos escuchan. Ajá. El mercado actual es inmune a las tácticas de manipulación y presión. Ya no funcionan. Lo que marca la diferencia no es un guión que te aprendiste de memoria, es una mente entrenada para no sabotearse desde adentro. Y eso implica un nivel altísimo de autoconocimiento y disciplina, para no dejar que las propias carencias ensucien el diagnóstico de quien tenemos enfrente. Sin duda. Y para anclar todo esto, es imperativo citar la conclusión principal que corona este documento de Rompe con las ventas. La premisa lo resume todo. Y cito, las ventas no se ganan con presión, se ganan con claridad. Se ganan con claridad. Es una afirmación que de verdad debería guiar cualquier tipo de interacción profesional donde haya una negociación de por medio. Sí, es una regla de oro. Y transitar hacia esa claridad es lo que permite que una carrera profesional deje de sentirse como, como una batalla cuesta arriba constante. Quien domina estas dinámicas invisibles no solo cierra mejores tratos, sino que recupera la soberanía sobre su agenda. Que es invaluable. Invaluable. Desactiva la ansiedad paralizante antes de los momentos clave y proyecta un magnetismo natural. Al soltar la necesidad desesperada de vender, paradójicamente te vuelves el proveedor más atractivo de la sala. Sí, el paradigma cambia por completo. El cirujano diagnosticador, que no necesita la validación del paciente, es quien siempre tiene la agenda llena de citas. Exacto. Y para cerrar nuestra charla de hoy, valdría la pena dejar una idea flotando para quienes nos escuchan. Algo para llevar más allá del mundo de los negocios. A ver. Si la alquimia del ser es una ley psicológica que dicta que los pensamientos de carencia arruinan los resultados profesionales 30 segundos antes de que empiecen, Ajá. cabría preguntarse sobre otros ámbitos, ¿no? En las relaciones personales, en la presentación de un proyecto creativo o en las decisiones críticas del día a día. ¿En cuántos escenarios estamos perdiendo la batalla antes de siquiera cruzar la puerta, condenados de antemano por arrastrar nuestros propios pensamientos basura?
Una introspección súper potente para llevarse a casa. El saboteador interno definitivamente no respeta horarios de oficina ni distingue entre la vida laboral y la personal. Ha sido un análisis fascinante sobre cómo reprogramar ese código desde la raíz. Agradecemos muchísimo a toda la gente que nos acompañó a desentrañar estas barreras invisibles. Hasta la próxima inmersión a fondo. Si este episodio te hizo pensar diferente, suscríbete. Esto es Rompe con las Ventas.